Bueno, muchísimas gracias por, por asistir a la presentación de mi candidatura a defensor universitario y voy a proceder a presentaros un poco, más bien un conjunto de reflexiones sobre lo que yo considero que, basado en mi experiencia, es la figura del defensor y luego pues algunas propuestas al hilo de lo que hemos estado desarrollando en los últimos años, ¿no? Entonces, este será el sumario que seguiré. La figura del defensor, cómo está regulada en nuestro ordenamiento jurídico español, un breve currículum, muy breve, para que sepáis cómo creo que mi experiencia previa en la universidad puede ayudar o colaborar a que el desarrollo de la figura del defensor o la responsabilidad, porque realmente creo con honestidad que es una gran responsabilidad, llevar a cabo nuestra tarea, la personalidad del defensor, la situación actual, bueno, ahora ha ido del tirón. Vaya. La situación actual, un análisis a lo largo de esa situación actual que tenemos, que está publicado en la web, o sea que no es porque lo use yo por ser el actual defensor, un análisis de los principales datos que tenemos, qué es lo que yo creo que puede aportar, el plan para los próximos 4 años y conclusiones. Lo primero, voy a dejar el mando. Voy a dejar el mando. Sí, no. Ah, vale. Perfecto, mil gracias. Entonces, la figura del defensor universitario en el panorama español aparece con la Ley Orgánica de Universidades. En el 2001, en la disposición adicional 14ª, como dice ahí, para velar por los derechos y libertades de toda la comunidad universitaria. Antes, en España, había aparecido a finales de los años 80 en la Universidad de León, en la Complutense y en la Universidad de Granada. Pero el hecho de que aparezca en una ley orgánica, pues es muy importante porque eso da carta de naturaleza a que aparezcan las defensorías universitarias y todas las universidades públicas y privadas, pues a raíz de ahí lo establezcan. Y digo que es muy importante porque en otros países europeos esto no existe. Nosotros, yo que tengo experiencia, que además he sido el representante de la Conferencia de Defensores Universitarios recientemente en Atenas, en una reunión donde presenté justamente en mi inglés de Vicálvaro cómo estamos organizados. En Europa no lo hay. O sea, sí hay la figura en las grandes universidades importantes de Europa y del mundo, en Stanford, en el MIT, en Cambridge, en Harvard, sí hay la figura del ombudsperson, pero en muchas universidades europeas, en muchos países, pues depende del servicio de calidad, de la atención al estudiante, no hay defensor de toda la comunidad universitaria, es decir, de todo el personal, no solo de estudiantes. Y en nuestra organización, en lo que se refiere a los defensores, pues hay que reconocer las cosas que hacemos bien y las que hacemos mal. En este caso, pues estamos bastante avanzados. Tener en cuenta que en España se llevan reuniendo defensores desde hace 24 años y hay una asociación creada desde hace 15. Y los países, por ejemplo, Portugal quiere seguir un poco nuestra trayectoria. Entonces, quiero decir con esto que es muy importante que haya una ley, en este caso la vigente es la LOU, y ya veremos si el año que viene aparece la nueva ley orgánica del sistema universitario, donde queda establecida la figura de la responsabilidad de la Defensoría Universitaria. También, bueno, y como parte esencial de esa figura de la Defensoría Universitaria es la independencia y autonomía. No estamos sometidos a ningún mandato imperativo superior, es elegido en todas las universidades, excepto en España, estoy hablando, es elegido en todas las universidades españolas públicas por el claustro. Nosotros somos en ese sentido muy especiales y todavía más independientes en el sentido de que lo elige por sufragio universal toda la comunidad universitaria, votamos todos, independencia, autonomía. Aparece también la figura del defensor universitario en el Estatuto del Estudiante, con un perfil igual, como veis ahí, autonomía, independencia, sin carácter ejecutivo, que yo creo que es una parte esencial de la figura del defensor
de la Defensoría Universitaria, y también aparece en el borrador del anteproyecto de la ley orgánica del sistema universitario, que se supone que si el horizonte se cumple, pues se debería aprobar el año que viene. Bueno, la figura se me ha saltado ahora, despacito. Una posible definición de lo que sería el defensor, pues como veis ahí, más más justicia que derecho, más humanismo que burocracia y más autoridad que poder. Esto fue propuesto por nuestro compañero, el profesor Juncosa, defensor, bueno, en catalán lo llaman síndic de greuges, o sea, algo así como el síndico de agravios, yo no sé catalán. Y la idea es que el defensor, la defensoría, el defensor o defensora, no tiene capacidad ejecutiva. Quiere decir, no tiene esa potestas. Entonces, ¿en qué se basa? Pues en la autoritas, es decir, en la autoridad moral que da el que sus informes, sus recomendaciones, sus recordatorios, pues estén basados en un criterio recto y sobre todo, por lo menos en mi experiencia, fundamentado, desde un punto de vista siempre sosegado, frente a esa capacidad ejecutiva que ya habéis visto, que os he puesto ahí, que no la tiene, y yo creo que además creo que no debe tenerla el defensor. La defensoría no debe tener carácter ejecutivo, porque si no, yo, utilizando un símil futbolístico, que soy muy futbolero, pues a lo mejor es como tirar un penalti en el último minuto, a lo mejor te tiembla la mano, te tiembla la responsabilidad. Yo creo que las reflexiones, las intervenciones del defensor o defensora tienen que guiarse por el camino de la mediación, de la recomendación, de la reflexión. Bueno, un breve currículum, pero como digo, pero muy breve, simplemente para que mostrar, bueno, salió del tirón, debería salir alguna, para mostrar que en mi trayectoria en los 32 años que llevo en la universidad como profesor, pues creo que tengo experiencia en todos los ámbitos para los que estamos los docentes, que es en el ámbito de la docencia, de investigación, desarrollo, creo que experiencia considerable en el ámbito de la gestión universitaria e innovación. Eso yo creo que lo que hace es, así lo entiendo yo, una forma de demostrar, es verdad que puedes estar en todos los campos y hacerlo mal, pero que tengo suficiente experiencia en todos los ámbitos para conocer cómo se organiza la universidad y tener una perspectiva desde todos los puntos de vista. Entonces, bueno, ahora va para atrás, muy bien, fenomenal. En esos 4 bloques, pues que os voy a hacer muy, muy brevemente, desde el punto de vista de mi formación universitaria, bueno, tengo el título, soy persona, pero vamos, lo que se refiere al título universitario, ingeniero técnico aeronáutico, ingeniero náutico y doctor. Desde el punto de vista de la gestión universitaria, fui secretario académico de mi escuela, en aquel momento en la Escuela de Ingeniería Técnica Aeronáutica durante 10 años, con lo cual, pues, quiero decir, sé lo que es los órganos colegiados de la escuela, desde el punto de vista del secretario, organizar las elecciones. En aquella época los secretarios académicos eran los responsables del personal y de los servicios, con lo cual, el personal de administración y servicio me estoy refiriendo, con lo cual, pues creo que lo conozco bastante. Y luego fui 4 años adjunto a la defensora universitaria. Actualmente soy el actual defensor, por lo menos hasta el día 19, que fue cuando tomé posesión, hace 4 años. Y luego fui elegido, fui miembro electo de Junta de Escuela, mucho tiempo, en mi escuela, electo también del claustro varias veces y también fui miembro electo hace tiempo del Consejo de Gobierno. Desde el punto de vista de la docencia, pues imparto docencia en mi escuela en los en los grados, los 2 grados que se imparten, en el máster habilitante y otros 2 másteres que se imparten, un universitario, un título propio también. Imparto también docencia en el máster de profesorado del ICE, con lo cual, bueno, pues es verdad que además tengo la fortuna de tener
tenemos mucha relación con muchos estudiantes porque hay muchos estudiantes que demandan que dirijamos, que trabajemos con ellos y que dirijamos trabajos fin de grado, trabajos fin de máster y tesis doctorales. Todo eso, además de tenerlo aquí como resumen, os lo he publicado en el blog que os mandé en el correo electrónico del viernes pasado. Y en innovación educativa, pues desarrollamos varios cursos masivos en abierto, el Open, los cursos MOOC, y también creo, yo, así me lo dijeron, que en el 2007 fuimos de las 2 primeras asignaturas que se publicaron en el OCW, el Open Courseware de la Universidad Politécnica de Madrid, que ahora, bueno, pues esa plataforma ha migrado a otras más modernas, pero en su momento publicamos un curso sobre helicópteros, sobre la asignatura de helicópteros que impartíamos en su momento, porque mi área pues es la aerodinámica, la mecánica de vuelo y los helicópteros y los drones. Bueno, ha salido el tiro, mejor. Mirad, os voy a presentar algunas reflexiones sobre la figura del defensor, de la defensoría, del carácter que debe tener. No me atrevo a decir que yo tenga todo eso, ni mucho menos, pero es una reflexión basada en un documento elaborado por el actual defensor del pueblo, el profesor Gabilondo, que él indicaba que la importancia que tienen las defensorías universitarias y el carácter, la personalidad que tiene que tener el defensor o defensora de cara a que los casos que recibe la oficina, por experiencia propia, pero generalizando un poco lo que él propone, pues es verdad que en ocasiones los casos son, podríamos decir, rutinarios desde el punto de vista administrativo. Ya os daré ahora unos números, pero las personas que acuden a la defensoría en muchas ocasiones abren su mente, no solo abren su mente, abren su corazón, porque te plantean un problema que para ellos es muy importante. Y entonces esperan, lo mínimo es que esperan es que dediques todo el tiempo que tienes, el tuyo y el de todos los miembros de la oficina, que dediques todo tu esfuerzo a, primero, a escucharlas, luego a estudiarlo con profundidad y con rigor, y luego en ocasiones pues también a contestarles incluso cuando no tienen razón, que también ocurre, por supuesto. Entonces, en ese sentido, va un poco el que tenemos que plantearlo desde un punto de vista sosegado, con un talante abierto, una gran capacidad de empatía. Entonces, es donde va la grandeza de espíritu. Claro, y es que cuando lees eso de grandeza de espíritu y nobleza de corazón y nobleza de alma, pues hombre, me da un poco de cosa. Pero yo creo que es hacia dónde tiene que tender en sentido global la figura de la defensoría universitaria, magnanimidad en el sentido de ser receptivo a la petición. No podemos rechazarla a priori, no podemos despreciar esas personas que acuden a nosotros y lo que os decía, dedicar todo el esfuerzo necesario, intelectual y personal. Expertos con seguidores, pues vamos a ver, tenemos que conocer la universidad. Tenemos que conocer la universidad, tenemos que conocer las leyes, tenemos que conocer las normas. Luego os voy a poner otra indicación que es respetarlas. Son las que nos hemos dado a nosotros mismos. Entonces, el defensor no puede decir que no puede respetar una norma. Otra cosa es que luego yo esté para criticarla y diga esto se puede mejorar, yo os propongo esto bajo mi punto de vista y bajo mi criterio técnico, por supuesto. Entonces, en ese sentido, eso que denominamos expertos con seguidores, mira, yo soy una persona súper positiva. No sé si decir soy inconsciente o optimismo por naturaleza, excepto cuando las personas vienen a la oficina. Es decir, nosotros jamás he prometido nada a priori a las personas de esto se consigue, tranquilo, esto está chupado. No, lo recibimos, lo analizamos y le explicamos hacia dónde creemos nosotros que puede ir encaminada nuestro trabajo y sobre todo, que es lo más importante, qué quiere la persona de nosotros. Entonces, va lo que decía ahí de expertos con seguidores, apertura de miras, hay que buscar alternativas que estén dentro del marco de la universidad o sobre todo cuando el marco de la universidad
el filo de la norma sin saltársela permite una interpretación, si esa posible interpretación da una posible solución al problema. Yo creo en nobleza de corazón, nobleza de alma, va un poco en el sentido de la grandeza de espíritu, pero siempre con la humildad propia del desarrollo de nuestra labor. Y el escuchar sin juzgar, esto no lo propone el profesor Gabilondo, aunque yo creo que es una cosa que deberíamos aprender todos. Esto se lo digo a todos, lo estoy diciendo en todas las mítines que estoy teniendo con estos encuentros entre compañeros. Se lo oía a una amiga en el funeral de su padre hace un mes. Y entonces ella decía que para ella su padre fue un consejero y que jamás la dijo lo que tenía que hacer. Y o criticar o has hecho esto mal, sino lo importante es primero escuchar. Desde luego no juzgar. Yo jamás he dicho a nadie esto has hecho mal, pero ¿cómo se te ocurre esto? ¿Pero cómo le has dicho esto? No, tú escuchas. Luego tienes que escuchar también un poco lo que es las condiciones de contorno, otras, digamos, no voy a decir la otra parte porque hay veces que no hay otra parte, y en ese sentido, pues, reflexionar conjuntamente. Nada, ahora va poquito a poco. Esta breve currículum que os he mostrado, lo que pretende mostrar es que tenemos que conocer todos los colectivos de la universidad, son los tres igual de importantes, cada uno desempeñamos un papel, estamos para dar servicio al estudiante en el sentido de que la universidad tiene el objetivo de generar el conocimiento con la investigación, con el desarrollo, con las relaciones con las empresas y transmitir el conocimiento a los estudiantes. Yo creo que también, incluso si puede ser, deberíamos mostrarles y enseñarles formas de comportamiento, empezando por nosotros mismos, por supuesto. Entonces, conocer las responsabilidades de cada grupo, conocer los derechos y libertades, la forma de organizarse y las normas que afectan a cada uno de ellos, y en la medida en la que tú conoces esa forma de organizar, sensibilidades y problemas de cada colectivo que yo humildemente creo que conozco, y si no, en algún caso, lo que son las normativas no me las sé de memoria, soy un papagayo, pues creo que se puede dar solución a los problemas y, como viene ahí, pues iluminar un poco en situaciones que hay veces que vienen y la primera vez que vienen a la oficina dices, cáspita, o sea, esto no sé cómo enfrentarlo. O sea, pero luego, bueno, pues tras la reflexión y el análisis entre todos los miembros de nuestra oficina, pues buscamos alternativas. Algunos datos para la reflexión que ya os he dicho que están a disposición de toda la comunidad universitaria en las memorias anuales que publicamos y que luego el defensor, en este caso yo en los últimos 4 años, he presentado en el claustro. Estos son los casos que hemos recibido en los últimos 4 años, 707. El primer año fue especial porque el defensor, previamente, durante 2 años, la oficina había estado exclusivamente funcionando con la jefa del servicio actual, Encarni. Pero el promedio, como veis, en años normales, entre comillas, es ese de ahí. O sea, números redondos, 200 años, 200 casos al año, es decir, números redondos, un caso por cada día hábil. Hay casos que son razonablemente sencillos en el sentido administrativo, repetitivo, más o menos sabemos cómo trabajar, pero hay otros que requieren un trabajo de fondo riguroso, documentado. O sea, el defensor, en este caso yo, así lo entiendo, cuando he hablado en los órganos colegiados he procurado hablar poco. Pero cuando hablo, procuro hablar con precisión, con conocimiento de causa y fundamental. Yo no puedo, así lo entiendo yo, decir es que creo, es que me parece. No, ni el creo ni me parece. Según en nuestro caso, la norma básica que son los estatutos, pues lo que yo creo, en ocasiones, perdón, lo que yo creo no, lo que viene, es verdad que en ocasiones los estatutos cabe interpretación. Bueno, pues en ese caso yo puedo dar mi opinión, pero siempre perfectamente fundamentada. Entonces, de esos casos, estos 200 casos representan aproximadamente el 0,5 de la población de la universidad. La población de la universidad normalmente ahora son como casi 45.000. 38.000 estudiantes, más o menos,
y unos 6.000, 7.000 miembros del personal docente y de administración de servicios. Y es muy parecido ese número al que ocurre, al que hay las incidencias en las otras universidades públicas de Madrid, aproximadamente entre 0,5 y un 1%. Incluso también haciendo la transposición, salvando las distancias que son infinitas, por supuesto, con el defensor del pueblo. De ellos, obviamente, la mayor parte son estudiantes. Y para los estudiantes, el defensor es el portavoz, el valedor de sus derechos. En ocasiones los conocen, en muchas ocasiones no los conocen, en ocasiones no tienen razón, pero a lo mejor nadie se lo ha explicado adecuadamente. Bueno, pues para ahí estamos nosotros. Es verdad que a lo mejor hay que hacer una labor de información adicional, pues nos ofreceremos, para eso estamos. Veis, mayoritariamente 500, luego el otro 25% entre el personal docente investigador y el personal de administración y servicios. En cuanto a la forma en la que se presenta ese caso, pues mayoritariamente es como un 70% queja y un 30% consulta, información. En realidad es una consulta que no saben si en realidad es una queja. Entonces, bueno, pues para eso estamos nosotros. El nivel de estudios, estamos hablando de los casos de estudiantes, pues veis que mayoritariamente son de grado. Claro, es que los estudiantes de grado, he dicho 38.000, he dicho el número 38.000, sí lo he dicho bien, y creo que de esos 38.000, por lo menos 32.000 son de grado. A lo mejor 30.000. Es normal que sean mayoritariamente de grado. A partir de esos datos, pues os voy a presentar una serie de conclusiones, primero con carácter general, que son más bien reflexiones, y luego, concretamente por grupos, os voy a indicar nuestra experiencia. En cuanto a ese análisis, con frecuencia a la oficina nos llegan, hablan con nosotros. Nosotros damos atención telefónica, atención por correo electrónico o presencial, y es verdad que hay muchas personas que quieren presencial, es normal, ¿no? Y ya digo lo que os decía antes, que dedicamos todo el tiempo que haga falta. No hay una razón absoluta ni verdadera. En ocasiones, pues tienes lo que os he dicho antes, que es muy importante, tienes que tener primero la empatía con la persona que acude y luego la suficiente sensibilidad para analizar el conjunto del problema. También relacionado con lo anterior, os voy a poner unos versos de Antonio Machado, que podría decir que yo leo mucha poesía, pero no es así, ¿vale? Yo soy muy futbolero y, bueno, también ciencia ficción me gusta mucho, pero no viene al caso. En realidad sí viene al caso porque luego os haré también una reflexión. Pero no hay la verdad yo la entiendo como la luz cuando atraviesa el cristal, depende de cómo te orientes, pues la ves amarilla, roja, verde. Entonces nosotros tenemos que hacer un esfuerzo muy notable por intentar extraer conclusiones objetivas, que en ocasiones es muy difícil, pero por lo menos que las personas que acuden crean, no siempre se puede, que tu reflexión o tu informe es honesto. Al menos yo me puedo equivocar, además se lo digo, en ocasiones he contestado, la persona a la que contesté no le gustó lo que le dije, pero yo le dije que era lo que yo humildemente, con honestidad y con mi equipo, creíamos que era esa conclusión. Entonces, pues en ese sentido van estas dos reflexiones que os comparto, ¿no? Ya os lo había adelantado, tenemos que conocer las leyes y las normas. Yo no puedo contestar a nadie, oye, que eso no lo sé. Bueno, vamos a ver, es mi responsabilidad, ya investigaré. Y cuando la norma no es adecuada, pues la critico, pero actualmente la tengo que acatar. Entonces, en ocasiones, pues he tenido que dar mi opinión en público y decir si había determinada norma con la que yo no estaba de acuerdo fundamentada, como os he dicho antes. Yo creo que en general, nosotros, todos que formamos parte de la comunidad universitaria, cada uno en nuestro nivel, el estudiantado, los miembros del personal, docente y personal de administración y servicios, pues yo entiendo que queremos a la universidad, pero en la medida en la que la quieres, pues tienes que ser lo suficientemente crítico para ser consciente de las cosas que funcionan mal y proponer mejoras.
porque creo que tenemos capacidad de proponer las mejoras. No decir, no, es que esto es imposible, esta universidad, es que no se puede arreglar. Yo creo que tenemos que tener todavía el pensamiento crítico, pero además el pensamiento crítico con voluntad de que tenemos muchas cosas que hacer. Y no podemos olvidar que el defensora, es el comisionado del claustro para velar por las actuaciones de los órganos universitarios. Es el comisionado del claustro, puede ser revocado solo por el claustro, bueno, igual que los directores de las escuelas, no les puede cesar el rector, solo pueden ser revocados por la junta de escuela. Y aunque en este caso ya os digo que votamos al defensor o defensora por sufragio universal ponderado. En cuanto a lo que es unas conclusiones ya de los casos en sí, pues en lo que se refiere al estudiantado, pues acuden a nosotros fundamentalmente en bloques gordos. Uno, para realizarnos consultas, no conocen la información. Es verdad que, bueno, lógicamente yo me acuerdo de cuando era estudiante en la prehistoria y que si estás preocupado un poco, pues estas cosas por el día a día, pues si voy a aprobar este examen, pues no sé qué, pues si el material y ahora, lógicamente hay muchos más medios que antes, ¿no? Que si la revisión, que si no me han dejado hacer no sé qué, bueno, todo eso, ¿no? Entonces, entiendo perfectamente que el estudiantado, la mayor parte de las ocasiones, no conoce todas las herramientas que tiene, y que tiene muchas, para reclamar sus derechos. Y una de ellas somos nosotros, que ya os he dicho que somos los portavoces, somos vuestros portavoces de toda la universidad, en particular del estudiantado. También acuden todos los años, en febrero y en septiembre, bien lo saben los jefes de estudio, reclamaciones sobre cuando no se les da la evaluación curricular favorable. Entonces, en este sentido, pues nosotros el año pasado pedimos datos a todas las escuelas, a las 17 escuelas, que nos las dieron. Tenemos datos de la evaluación curricular de los últimos 3 cursos, descontado e incluso el año pasado, datos estadísticos de la evaluación curricular de grado de las 17 escuelas. Presenté un informe súper breve en el claustro de diciembre del 2021 y a raíz de eso distribuimos un informe a todos los jefes de estudio con los datos estadísticos y con una serie de conclusiones y reflexiones que proponíamos para mejorar. Estas reflexiones también las hice públicas en el Consejo de Gobierno de este año, donde se aprobó la normativa de evaluación actual, la normativa de exámenes que está vigente, y bueno, pues hice una reflexión. No se tuvieron en cuenta, pero bueno, el defensor las defensoras tiene que hacer, así lo que considero yo. Y también acuden los chicos y chicas a nuestra oficina cuando han sido están inmersos en un proceso de supuesto fraude académico. En lo que respecta al PDI, se nos han presentado, por un lado, este año hemos recibido bastantes en porcentaje, casos de ayudantes doctores reclamando que no se les reconocía, problemas con el reconocimiento de la antigüedad laboral, o sea, los trienios, que en este caso en la universidad sí se está reconociendo, los quinquenios, que también, pero en los quinquenios no se les reconocía, en algunos casos, la docencia previa cuando provenían de contratos de investigación. Y también en el caso de los sexenios, que es un problema generalizable a toda la Universidad Española. De hecho, hemos tenido una reunión de defensores en septiembre de este año. Justo en este caso, yo formé parte de una ponencia que hicimos con 2 compañeros más de otras universidades y hicimos un estudio que presentamos a todas las defensorías y hay de todo. En el panorama español, pues hay universidades que reconocen las 3, hay universidades que reconocen una y las otras 2. Con lo cual, dado que es el comienzo de la carrera docente, pues hay que estudiarlo y, si fuera posible, tener posturas comunes, que en la universidad es difícil, pero bueno. En cuanto al PDI,
se nos presentan casos, igual que en el PAS, problemas de relaciones laborales, en los dos casos, que en ocasiones también subyacen problemas personales en los dos casos. Y entonces, tanto en un perfil como en el otro, pues se intenta buscar una solución. No siempre es fácil, pero lo hemos conseguido. Hemos conseguido en ocasiones cambiar, conseguir con la colaboración infinita del departamento entrante y de la escuela entrante, incluso de la gerencia, pues profesores que se han podido cambiar de departamento y han podido optar a la plaza de catedrático universidad, que en la otra departamento estaba costando trabajo, por ser muy cariñoso. Y en el caso del personal de administración y servicios, pues también relaciones laborales que no funcionan adecuadamente o que incluso en algún caso se considera que pueden ser susceptibles de acoso laboral. En ese caso entra en juego, como por supuesto no puede ser de otra forma, el Servicio de Prevención de Riesgos de la universidad y también pues cuestiones de acudir a nosotros porque consideraban que el concurso de traslados o el concurso oposición pues había habido en su criterio algún tipo de irregularidad que intentamos analizar. ¿Qué es lo que yo creo que puedo aportar? Pues desde luego ilusión siempre, todas las cosas que he hecho en la universidad, por eso pongo el currículum, no por apuntarme medallas, porque no soy el más listo, ni mucho menos, sino porque creo que mi experiencia puede aportar en todo el ámbito y siempre hago las cosas con una gran ilusión. Así lo hice en el año 2018 cuando me presenté y ahora sigo con más ilusión si cabe. Además que yo creo que esa experiencia que os he presentado, esa formación previa, pues lo que permite es afrontar el futuro con herramientas de trabajo adecuadas. Entonces pongo un símil deportivo de el se corre como se entrena, es decir, una persona que quiere correr una maratón no corre la maratón de hoy para mañana. Tiene que tener un entrenamiento previo, al menos, pues no sé, de 4 o 5 meses, y para poder afrontar con un mínimo de éxito la tarea para la que quiere encomendarse, ¿no? Transparencia, esa transparencia que la he querido también manifestar en el blog, donde he puesto además acceso al currículum vitae normalizado, al portal de investigador, al Google académico y al Scopus y un breve resumen de mi vida. Yo creo que las personas que me conocen, pues yo creo que soy una persona abierta, dialogante. Claro, todo el mundo se ve bien. Es como cuando oyes a los de la tele, todos son independientes. No, es que yo soy independiente. Entonces, claro, yo creo que las personas que me conocen y podéis preguntar, pues lo he demostrado. En mi presentación no vais a ver que ponga nada de lo que he podido hacer o no hacer, porque en realidad yo creo que ha sido una labor de equipo y además creo que os lo he dicho antes, creo que los éxitos que haya podido tener el defensor, en este caso la oficina en los 4 años previos, han sido gracias a la colaboración del resto de la universidad. Es decir, si yo he llamado a un jefe de estudios para pedirle algo, bueno, para exponerle una situación de un estudiante y lo he conseguido, no ha sido por mi mérito, quiero decir, ha sido porque la otra parte ha sido sensible a lo que yo le planteaba. Entonces, es lo que quiero decir con yo creo que yo me he tomado muy en serio, nos hemos tomado la oficina muy en serio todos los casos que han entrado. Puede ser que a alguien no le hayamos contestado. Bueno, pues el error es mío, sin duda. Pero yo creo que hay que tener la suficiente humildad para reconocer que no te puedes tomar muy en serio. Por lo menos yo así me tomo mi actividad y mi relación con los demás, ¿no? Talante abierto, sosegado, yo creo que soy reflexivo, no puedes, yo tal y como lo entiendo, el defensor o defensora, pues es una persona que genere conflicto, al contrario, si tú estás para solucionarlo. Me enfado muy pocas veces, muy pocas. Alguna vez me ha ocurrido porque no me quedaba más remedio, muy pocas. Y las personas que me han visto enfadado se acuerdan de ello. O sea que, bueno. 5 ideas, esta fórmula magistral
sin ecuaciones. Luego tengo otra que quería poner ecuaciones, pero no supe cómo. Imparcialidad, independencia y autonomía. Confidencialidad es muy importante. La confidencialidad en la oficina. Ausencia de poder ejecutivo, esa autoritas frente al potestas que os he dicho, con lo cual, iba a decir tu arma, no es buen momento para las armas. Tu herramienta es tu argumentario y el conocimiento de la universidad. Y va quedando menos. Las propuestas para los próximos 4 años, como bien dice ahí, hay que proponer alternativas para mejorar, porque si no se mejora, al final resulta que estamos empeorando. Bueno, sale del tiempo. Vale. Hay que continuar con la difusión y presencia de la universidad, tienen que conocer lo que somos, sobre todo los estudiantes, el estudiantado que entra en la universidad por primera vez. Estamos asistiendo, aquí en la escuela estoy asistiendo con la amable invitación de la dirección, del director, a los actos de bienvenida de los nuevos estudiantes, que es un momento súper especial para vosotros, bueno, para los chicos y chicas, ni os cuento, y por supuesto para nosotros también. En las redes, en la página web, intentar que nos vean, que sepan que existimos para cuando haga falta que estemos presentes en el estudiantado y en el resto de los sectores, como veis ahí en la parte de oficina informativa. En breve yo creo que va a haber que actualizar los reglamentos. Si se modifica la LOSU, perdón, si se aprueba la LOSU, automáticamente eso va a traer que haya que modificar los estatutos, probablemente el reglamento electoral. Entonces, nosotros ahí tenemos una parte, como siempre, de salvaguarda y daremos nuestra opinión en todos ellos. Hay que continuar, yo creo que es muy importante la relación con los compañeros de otras defensorías, es muy enriquecedor. Tenemos un canal de respuesta a nuestras dudas que nos preguntan, oye, en mi universidad, ¿cómo habéis resuelto esto? Pues mira, no se ha planteado, aquí no hay esa figura y aquí sí. Y esa relación que os decía, carácter internacional, también te da el conocer cómo se organiza y poner en valor lo que hacemos bien, que en este caso en España es así. Ya os he dicho que tuve el honor o la responsabilidad de presentar cómo nos organizamos en Atenas, y también a raíz de esa presentación me invitaron para presentar cómo nos organizamos en la reunión de defensores de Polonia en Varsovia, que bueno, ellos estaban en Varsovia, yo pensé que me iban a invitar a Varsovia, pero lo hice telemático. Bueno, ¿qué vamos a hacer? Esto, y en el día a día, pues recibiendo a las personas que quieren que atendamos y, por supuesto, analizando la documentación que nos llega para poder dar nuestras propuestas o consideraciones. Bueno, ahora saldrá de no, pues nada. A modo de resumen, yo creo que reúno los requisitos para, si me da la universidad la confianza, por supuesto, como no puede ser de otra forma, desarrollar con éxito la labor de defensor, en este caso, el liderar la defensoría universitaria para los próximos 4 años con esas aptitudes y actitudes que no voy a leer porque ya creo que he ido desgranando en estos 38 minutos que llevo hablando, y que a modo de resumen son ese compromiso con tus derechos que os comenté y esta fórmula magistral de 25 palabras que yo creo que resumen perfectamente lo que es la responsabilidad de la Defensoría Universitaria. Quería haber puesto alguna integral o alguna derivada, pero no sabía cómo. Entonces, con esto nada más. Muchísimas gracias por la oportunidad de estar aquí, por estar con vosotros y si queréis, estoy abierto a que me hagáis cualquier pregunta. Muchas gracias. Si no, pregunto yo, ¿eh? Es una nos hemos dirigido aquí, de la escuela. Fue atendido muy bien, todo con una información precisa, y eso a nosotros pues, es de agradecer. Porque como somos profesores, no tenemos la carrera de Derecho. Y estamos muchas veces capaces de estimar. Yo personalmente, como jefe de estudio, quiero agradecer. Muchas gracias, Antonio. A ver,
tengo la fortuna de hablar con los directores y con los jefes de estudio y siempre mostráis una actitud colaborativa. Es decir, vosotros tenéis vuestra perspectiva y yo tengo la mía, en realidad, la de la oficina. Y luego hemos procurado en ocasiones llegar a puntos de encuentro donde es posible. Entonces, yo también agradezco la actitud, en tu caso, Antonio, el de la escuela y en el de todas las escuelas, en ocasiones donde no es posible, pero yo creo que en la medida en la que yo entiendo vuestro papel y yo creo que vosotros habéis entendido también el papel que nosotros jugamos y incluso en ocasiones las propias escuelas, los jefes de estudio, los directores y directoras, por supuesto, acuden al defensor y dicen, oye Ángel, se nos ha planteado este problema y no sabemos qué alternativa dar. A ver si vosotros pensáis en algo, pues yo entiendo que es una actitud colaborativa, que es lo que os decía, colaborativa. Queremos a la universidad, cada uno es de nuestra responsabilidad y en ocasiones hay cosas con las que no estamos de acuerdo, pero bueno, estamos para mejorarlo. Porque en la disposición adicional 14ª, que es con lo que he empezado, que el defensor vela por los derechos, defensora, vela por los derechos y libertades de toda la comunidad universitaria, pero el objetivo que tiene es la mejora de la calidad. Yo no estoy para regañar. Es que no lo voy a hacer. Si alguno me busca, lo siento. No es mi papel. No. Yo reflexiono, además, pienso poco. Entonces, tengo que aprovechar los momentos que pienso para pensar para lo que se me ha elegido. Sí. Gracias. Una pregunta, una curiosidad. ¿La actividad del defensor genera solicitudes? ¿Genera? No. A ver, cuando se me requiere, o sea, nosotros, la mayor parte de las trámites son prácticamente en las conversaciones o por correo electrónico. Entonces, es cierto que durante este periodo, bueno, y mis predecesoras, la profesora María Teresa González Aguado, de la Casa y actual secretaria general, y María Carmen González Chamorro, las anteriores defensoras, pues una de las figuras que tiene el defensor es hacer recomendaciones. Entonces yo, por ejemplo, la oficina, hemos elaborado una recomendación sobre revisiones de exámenes, basado en la normativa, nuestro humilde criterio, qué condiciones debía cumplir. Pero es una recomendación. Punto número 1. Segundo, en alguna otra ocasión he elaborado un informe. Hemos elaborado un informe sobre casos. Generalmente cuando elaboras informes son casos bastante complicados. Entonces, los informes, puede ser que si ese caso, la persona afectada o personas utilizan el trámite de la justicia ordinaria, el contencioso administrativo, puede ser que ellos lo utilicen como herramienta, pero esos informes nosotros, o sea, no es un carácter, lo que he hablado siempre, de carácter de recomendación, reflexión, no. Y en el caso, entonces, en otras ocasiones me limito, entre comillas, el término limitar, nos limitamos a enviar una sugerencia de mejora o la hago pública en el Consejo de Gobierno en el claustro o se la mando generalmente pues, al rector y el vicerrector o el gerente que corresponde. Como tal jurisprudencia, no. ¿Más cuestiones? Pues fenomenal. No, gracias a vosotros, gracias a vosotros. Desde aquí, estuvo Gloria, encantado de escucharos y como a disposición para lo que os haga falta de la campaña. Sí, efectivamente. Yo creo que lo más importante aquí, dado que tenemos la oportunidad de votar, de toda la comunidad universitaria, en ese sentido somos únicos, pues animar a toda la comunidad, al estudiantado, al personal, a que participen y elijan la persona que consideren más apropiada. Nada más, muchas gracias. Gracias.